Bienvenidos a En el Nombre del Padre. Me encuentro en la frontera entre Chile y Perú, en el desierto, porque hoy día hablamos sobre la inmigración ilegal. ¿Qué hay que hacer? Eliminarla, deportar, cerrar completamente las fronteras. Eso lo vemos en el capítulo Aventura del día de hoy. Bueno, y ahora voy caminando hacia la frontera. Así que vamos a empezar con una definición de migración. Por supuesto, hablamos de la migración humana, también hay migración en el reino animal. Pero en este caso es todo desplazamiento para establecerse de forma temporal o permanente en un territorio distinto al que uno habita constantemente y sobre todo cambiando de administración o gobierno. Es decir, pasando, por ejemplo, de una región de un país a otro porque existe la inmigración interna o pasando de un territorio de un país a otro, por supuesto, un territorio extranjero. Básicamente, esa es la migración. De aquí voy haciendo el camino que han hecho miles o quizás cientos de miles de inmigrantes para ingresar a Chile desde Perú y también para salir. Vamos a ver si nos encontramos con alguno acá en el nombre del Padre. Bueno, y como pueden ver, estoy exactamente en la línea del tren que une Arica y Tacna. Aquí pasa un tren cada cierto tiempo. Lo importante es que el problema de la migración, sobre todo en los países de Sudamérica, Perú, Chile, Colombia, y también que en América pega muy fuertemente Estados Unidos, es un problema extremadamente importante. Aproximadamente desde el año 2015 hay una crisis migratoria en Sudamérica provocada por los problemas políticos y económicos de Venezuela. Se estima que han salido aproximadamente, escuchen bien, más de 7 millones de personas desde el país petrolero de Sudamérica. Más de 7 millones de personas, lo que es realmente una tragedia. Según muchos estudios, se habla que al principio de las grandes migraciones sale la gente, entre comillas, más calificada, o la clase media que tiene opción a comprar pasajes, a endeudarse, etc. Pero en la medida que va avanzando la crisis, como es el caso de Venezuela, una tremenda crisis en un país que era democrático, por supuesto, muy rico porque tiene grandes reservas de petróleo crudo, empiezan a emigrar, a salir del país, la gente con menos recursos. El problema es que, en el caso de esta ya llamada dictadura venezolana, también han dejado salir, han permitido salir a cientos de miles, me atrevería a decir, de delincuentes que llegan a otros países como Chile, donde no tienen antecedentes, donde han formado incluso parte de organizaciones criminales internacionales como el Tren de Aragua y otros, y donde delinquen y por supuesto que son tratados por los tribunales de justicia como personas con irreprochable conducta anterior, ya que no se tienen antecedentes de ellos. Por supuesto, el gobierno de Chile, como el de Perú, han pedido ayuda a Venezuela, pero como este es básicamente un estado fallido, no presta la ayuda e incluso ha negado la existencia de ciertos grupos criminales, de crimen organizado que están azotando a los países mencionados anteriormente. En el caso de Estados Unidos, es el país que recibe más inmigrantes del mundo y por supuesto también más inmigrantes ilegales. El expresidente Trump, y ahora candidato del Partido Republicano para las elecciones de este año, dijo y empezó a construir un muro para evitar y parar definitivamente la inmigración ilegal desde México a Estados Unidos, donde viene gente también de Centroamérica e incluso de Venezuela hasta Estados Unidos. Al asumir el presidente Biden, detuvo la construcción de este muro y Trump insiste en que es una de las soluciones. Por supuesto, la opinión pública en Estados Unidos está un poco más de acuerdo hoy día con Trump, ya que vive muchas de las consecuencias negativas de la inmigración ilegal. Incluso en Nueva York hay protestas, lo que no se había dado casi nunca, por la inmigración y por cómo el Estado, en este caso federal, Biden, trata a los inmigrantes denigrando o dejando de lado un poco a los estadounidenses. Seguimos hablando de inmigración, de esta gran crisis migratoria acá, en el nombre del Padre. Bueno, como dije anteriormente, la inmigración en general y la inmigración ilegal, que es el tema de este video, azota a todo el mundo.
Tenemos la opinión de nuestro amigo, colaborador desde Filipinas, él es periodista y también estudia geopolítica, Marcelo Gallego, que opina sobre la inmigración ilegal, acá en el nombre del padre, él desde Filipinas. El tema de esta semana, en el nombre del padre, me toca absolutamente. Yo soy emigrante, yo ahora vivo en Filipinas, junto a mi familia. Ser emigrante tiene cosas buenas y cosas malas, tanto como para el país como para uno. Para uno como emigrante, como para salir a vivir fuera de nuestro país, tenemos que dejar los amigos, la familia, todo lo cercano, lo fácil se hace cada vez más difícil. Por ejemplo, algo tan sencillo como tener colegio, para mi hija se complica mucho. En el caso mío, que yo soy papá, tengo hija, se complica mucho porque primero tienen que aprender perfectamente a hablar inglés, tienen que hablar la lengua de Filipinas y también yo tengo que tener plata para poder mantenerlas, para poder darles buena comida, no tener que estar ojalá en la calle pidiendo ayuda, auxilio. Y por otro lado, también tengo que tener mucho cuidado de protegerla, de que tengan un techo, de que tengan comida, de que tengan educación. Entonces, como persona inmigrante les puedo decir que no es algo fácil, no es fácil llegar y salir de tu país. No tienes redes de apoyo, empiezas a hacerlas desde cero, como que naciste de nuevo en el país. Entonces no es una tarea fácil. Hay que tener, ojalá, trabajo, ojalá un título que te permita poder salir adelante como un nuevo inmigrante dentro de un territorio. Y particularmente creo que hay que llegar a adaptarse a las reglas, a la cultura, cosa que en Chile no pasa mucho, porque los inmigrantes que están llegando a Chile, en su gran mayoría, antes, hace unos años atrás, les puedo comentar que cerca del 2017, 2016, incluso 2015, estaba llegando una calidad de inmigrante bastante buena. No voy a hablar de calidad de personas, pero les puedo contar que en esa época llegaban con título universitario, médicos, ingenieros, gente que tenía un buen título, algo que hacía un aporte importante para el país. Cuando ya la cosa se transforma en lo que es ahora, que viene este inmigrante que no tiene títulos, viene a exigir derechos a Chile, cuando ni siquiera los chilenos tienen todos los derechos, y cuando vienen a pedir educación, la vivienda, cuando llegan a exigir algo a un país, ni siquiera se adaptan a la cultura porque ponen su música fuerte. Nosotros somos un poco más tranquilos, tienen bastantes cosas distintas que nosotros los chilenos. Entonces uno tiene que llegar al país y tratar de un poco de ponerse del lado de la gente que vive en el país. Uno no tiene que ser una visita, un invitado de piedra, como se dice. Uno tiene que ser un buen invitado. Y para eso uno se tiene que preparar para ir al país, para ir a este país. Si bien es cierto, Chile tiene sus dificultades, como todos los otros países, dentro del concierto latinoamericano está bastante bien posicionado. Ahora, estos últimos años, la excesiva inmigración que ha entrado a Chile, ilegal, gran parte ilegal, ha hecho que nuestro país esté recibiendo una calidad de inmigrante que para mí no es la adecuada, porque me parece fantástico tener un país más cosmopolita, que tenga distintas culturas y todo, pero si no van a llegar a aportar, me parece que los gobiernos deberían poner límites para quiénes entran, la calidad de personas que entran, cuántos entran y para qué entran. Como se hace en Australia, como se hace en Nueva Zelanda, como se hace en Canadá, donde llegan inmigrantes a aportar al país. Y que está perfecto. Todos tenemos derecho a cambiarnos de país, pero también nosotros tenemos que tener obligaciones cuando llegamos al país. Entonces no es solamente dame todo lo que te puedo sacar, todo y después me voy. La idea es que nos tengamos mejores inmigrantes, que sean legales y que no venga más el tipo de inmigrante que ha llegado últimamente, que es un inmigrante violento, que es un inmigrante que roba, que asalta y que, bueno, ustedes ya saben el tema de la delincuencia en Chile cómo está. Creo que es momento de ponerle freno y como inmigrante se los digo, que en este minuto yo vivo en Filipinas, ustedes tienen que dar parte de su personalidad, de su carisma, de su empatía, de su buena onda para ser un aporte al país y no una carga. Si no, un inmigrante se transforma en algo muy dañino para el país.
Seguimos camino a la frontera hablando de inmigración acá en el nombre del Padre. Es importante mencionar que la migración en sí no es mala. Evidentemente muchos países del mundo, incluso Estados Unidos de Norteamérica, se creó y se formó a través de la inmigración, poblando grandes terrenos que estaban desocupados como California y que han llevado a ser ese país el más próspero del mundo. El asunto es cuando la inmigración es tan abrupta y viene por supuesto del quiebre institucional de un país como en el caso de Venezuela, donde dije anteriormente que han salido más de 7 millones de personas en los últimos años. En el caso de Chile, antes tenía un bajo porcentaje de migrantes, bajo a la línea media del mundo. Pero en pocos años ha subido a más del 8%. De hecho, hoy en día se calcula que hay más de 1 millón de venezolanos viviendo en Chile. ¿Cuántos son regulares y cuántos son irregulares? No se sabe. Y ese es el gran problema, porque llega gente a trabajar, muchos sobrecalificados, es decir, personas que tienen títulos profesionales y que al no poder validarlos en el país tienen que trabajar de garzones, de porteros y otros oficios que son, por supuesto, muy respetables, pero para los cuales ellos tienen una calificación superior. El asunto es que llega mucha gente sin documentos, sin pasado, y han llegado muchos, como dije anteriormente, miles de delincuentes de Venezuela que han azotado Colombia, Perú, y ahora están azotando fuertemente Chile. Al principio las autoridades políticas, por un sesgo ideológico, negaban que había una gran cantidad de delitos y delitos más violentos cometidos por venezolanos. Pero hoy en día, ante la evidencia, no se puede negar que esta gran inmigración venezolana, los venezolanos que han llegado indocumentados, han provocado un gran cambio en la delincuencia en Chile y en otros países. ¿Cuál es la solución? ¿Qué hay que hacer? Lo seguimos viendo en este camino a la frontera, acá, en el nombre del Padre. Bueno, es importante mencionar sobre la inmigración en general, pero estamos tratando más la inmigración ilegal, que hay aspectos positivos de la inmigración, por ejemplo, el intercambio cultural. Ahora, cuando se enfrenta a una cultura más desarrollada, a un país más desarrollado, y uno donde viene gente de países más subdesarrollados, hay un choque. Hay muchos casos en Europa, donde hoy en día incluso Finlandia está tratando de expulsar inmigrantes de un país que era tremendamente abierto. En el caso de Estados Unidos, hace mucho tiempo que tiene esta batalla. Pero la verdad es que hay ciertos grupos étnicos que no se acostumbran a la cultura, a las costumbres y a las leyes locales y se crean verdaderos guetos. En el caso de Chile se podría mencionar el arribo desde el gobierno de Bachelet de los haitianos en situaciones o en condiciones bastante extrañas que la verdad nunca se han aclarado totalmente. La verdad que muchos de ellos, por un problema cultural y también idiomático, ellos hablan otro idioma, no hablan español, no hablan castellano, no se han insertado completamente en la sociedad chilena. De hecho, hay una gran cantidad de haitianos que han dejado el país hacia otros horizontes. En Chile hoy día se habla de barrios especiales, donde se está concentrando, por ejemplo, la población venezolana. Se habla de la pequeña Caracas en la comuna de Estación Central, donde se transforma en una especie de gueto y donde incluso muchas veces la justicia y la policía, el orden público, en este caso los carabineros, no pueden entrar y no controlan totalmente el terreno. También está llena de tomas ilegales, donde se han visto incluso cementerios clandestinos o ilegales. Pasa también en Estados Unidos, donde hay muchos barrios segregados y está pasando también en Europa. Me pasó básicamente en Frankfurt, que recorriendo esa linda ciudad de Alemania, muy ordenada, muy tranquila, uno cruzaba una calle hacia el barrio rojo y hacia la parte donde estaban los latinos y otros, y se ve inmediatamente el cambio en cuanto a que eran calles menos limpias, más ruidosas y con más problemas de seguridad. Por supuesto, no quiere decir que todos los migrantes hacen eso, evidentemente no, pero es un gran riesgo. También la migración puede ayudar a la activación económica, por ejemplo, cuando los países de Europa, y le va a pasar también a Chile, a Argentina y a otros durante los próximos 30 años, empiezan a envejecer y necesitan mano de obra joven, y eso puede llegar a través, por supuesto, de la inmigración. Creo que la inmigración siempre tiene que ser legal, es decir, tiene que ser controlada y en relación a lo que necesite el país. Y por supuesto que los migrantes, yo también he sido migrante, tenemos que adaptarnos a las leyes, a las costumbres de otros países, donde por supuesto que tienen que haber ciertos derechos como la libertad de culto, la libertad de desplazamiento, etc. Pero los países, las naciones, las organizaciones llamadas países tienen todo el derecho de proteger sus fronteras, de proteger su seguridad, de proteger la economía y por supuesto proteger primero que todo, antes que nada, a sus connacionales.
¿Qué crees tú? Te invitamos a dejarlo en los comentarios, siempre con respeto y fundamento, porque entre tu opinión y la nuestra, todos aprendemos acá en el nombre del Padre. Seguimos recorriendo la frontera de Chile-Perú acá, en este video. Bueno, la verdad que ya llevo más de 2 horas caminando. No es fácil, me imagino lo difícil que debe ser para un migrante que va con su familia, con maleta, etc. Pero bueno, lo importante es señalar que estar en contra de la inmigración ilegal no quiere decir ni tiene relación con la xenofobia en muchos casos. Evidentemente, cuando empiezan a ocurrir problemas graves en los países relacionados con los migrantes, existe o empiezan a hacer cierto sentimiento de xenofobia. Pero evidentemente se entiende que hay migrantes que contribuyen, incluso que forman lazos, se casan con, por supuesto, los residentes, en muchos casos venezolanos con chilenas, chilenos con venezolanas, etc. Es lo más normal y está muy bien cuando está ese intercambio cultural y se pasa a la parte emocional o sentimental. Pero evidentemente, argumentar xenofobia para no darse cuenta y no asumir los problemas que provoca la inmigración ilegal es una estupidez. Y eso, por ejemplo, es lo que ha hecho el gobierno de Gabriel Boric en Chile, argumentando xenofobia, por supuesto, porque tienen una cercanía ideológica con gobiernos como los de Venezuela y Cuba, tratan de hacer oídos sordos a los problemas. El caso es que hoy en día la ha explotado en la cara la inseguridad, homicidios, por supuesto secuestros, incluso homicidios y secuestros políticos, como pasó últimamente. Entonces, la xenofobia no tiene relación directa con los problemas que sí puede provocar la inmigración ilegal, sin control, evidentemente ilegal, y sin ningún tipo de medidas para detenerla en el corto plazo. Así que inmigración ilegal provoca problemas, absolutamente sí, y eso no necesariamente tiene que ver con la xenofobia. Seguimos acá en el nombre del Padre. Ya estoy un poco cansado, pero voy a seguir caminando. Soluciones. Evidentemente cerrar la frontera. Lo que trató de hacer Donald Trump, crear un muro, hacer un muro que creo que alcanzaron a construir algo así como 80 kilómetros nuevos, que lo detuvo Biden, también en Chile podría ser una solución. Ahora tenemos una gran frontera entre Argentina, Bolivia y Perú, pero en este caso estamos tratando sobre la frontera norte de Perú y Bolivia con Chile, sobre todo la de Bolivia, que es tremendamente porosa y donde también hay problemas de contrabando entre Chile y Perú, por ejemplo, de vehículos. Y las relaciones entre el gobierno chileno y el boliviano no son las mejores. Evidentemente, cerrar las fronteras, custodiarlas militarmente, no militarmente. Yo creo que la solución sí es con militares. El gobierno, por un problema ideológico, no lo ha hecho, pero poco a poco está cediendo en virtud de la realidad. Y la realidad es la gravedad del problema. En segundo, regularizar a aquellos que sí están contribuyendo en el país. Evidentemente, estamos hablando de más de 1 millón de venezolanos y muchos de ellos no se van a ir de Chile. Ya han echado raíces, están contribuyendo a la economía y van a seguir haciéndolo. Pero los delincuentes, los indocumentados, tienen que salir del país de alguna forma u otra. Hay que ser más agresivos, hay que pesquisar, hay que buscar, no queda otra solución. Básicamente, también llegar a acuerdos con los países limítrofes, Bolivia, Perú, para que permitan la salida de los migrantes. Hubo un momento en que Perú no permitía entrar a la gente que salía de Chile, a los inmigrantes que se iban de Chile. Yo vi en el viaje anterior una caravana de haitianos y también de venezolanos que iban saliendo de Chile. Vamos a ver si hoy día encontramos algunos en el camino. En el caso de otros países ya están expulsando. La presidenta del Perú el año pasado fue tremendamente dura con la inmigración venezolana y habló de expulsión y empezaron las expulsiones. En el caso de Chile tenían graves problemas porque el gobierno venezolano incluso en diciembre del año pasado devolvió un avión. Hoy en día se habla de que los van a recibir después de que el subsecretario Monsalve fuera a Venezuela a hacer, la verdad, no sé qué. Es difícil tener relaciones con una dictadura, es difícil creerle una dictadura donde uno, su ministro hace poco incluso dijo que el Tren de Aragua, una organización criminal que está azotando Chile, y esa es la palabra, azotando, él dijo que no existía, a pesar de que posteriormente se disculpó. En el caso de Argentina, hoy en día tienen una ministra de Seguridad, que también estuvo incluida en otro de los programas anteriores, bastante fuerte, que hace poco tuvo un encontrón con la ministra del Interior de Chile, Carolina Toa, ya que habló de que se tenía conocimiento de que Hezbollah,
¿cierto? Este grupo terrorista del Medio Oriente operaba en el norte de Chile, ya que se sabe que opera en la triple frontera entre Argentina y Brasil y que ha operado en Argentina incluso en atentados. La pregunta es, si hay miles de inmigrantes que entran a Chile de forma irregular, ¿la ministra Toá está en condiciones de decir que no hay iraníes en Chile? ¿Que no están operando otras células terroristas? Hace poco un tremendo, lamentable atentado hacia 3 carabineros fuertemente armados en la Araucanía. Los mataron y después los quemaron. Es decir, si alguien asegura que un grupo terrorista o que alguien no cometió cierto delito, es porque sabe quién lo hizo. Yo creo que la ministra Toá debería haber renunciado hace mucho tiempo. Pero bueno, otra solución importante, evidentemente, como dije anteriormente, es llegar a acuerdo con los países limítrofes para evitar que entren nuevamente, que controlen más sus fronteras y también permitir que salgan. Y lo otro, llegar a alguna solución para que Venezuela reciba los aviones. Hace pocos días se habló de que sí iba a recibir los aviones con los expulsados, pero estamos hablando de 100 personas, 150. Y si hay 1 millón de venezolanos aproximadamente, se habla de cientos de miles de ilegales. Un caso ya que estamos acá en Arica. Se supone que en la primera región el 50% de la población penal es inmigrante. ¿Escucharon bien? El 50% de las personas que están en las cárceles son inmigrantes. Cuando se habla que en Chile hay un porcentaje de inmigración de alrededor del 8%. ¿Será real o no real? Pueden haber más medidas importantes. Por ejemplo, una persona que comete un delito y es extranjero, ¿tiene que cumplir la pena en Chile o tiene que ser deportado? Te invitamos a dejarlo en los comentarios siempre con respeto y fundamento, porque entre tu opinión y la nuestra, todos aprendemos acá en el nombre del Padre. Voy a seguir caminando hacia la frontera, veamos si llegamos. Ya hemos llegado a la frontera de Chile-Perú en el paso Chacayuta. No hay ningún inmigrante legal caminando. Según los encargados de la aduana, lo hacen más que nada en la madrugada y en la noche, y son los militares los que tienen que llevarse camiones llenos de estas personas. Para concluir, la inmigración no es mala en sí, es necesaria para los países, pero tiene que ver con el número y, por supuesto, con la procedencia de los inmigrantes y con los antecedentes conocidos para saber qué han hecho, si son delincuentes o no. Y eso no está pasando ni en Chile ni en Perú, y tampoco pasa en la frontera sur de los Estados Unidos. ¿Qué hacer? En el caso de Chile y otros países, cerrar definitivamente la frontera. Si hay que ocupar la fuerza militar, hay que hacerlo. Acá hay militares presentes en Chacayuta. Además, tener un sistema que los pueda expulsar rápidamente y que los países de origen, en este caso Venezuela, que ya es una dictadura, los puedan recibir. Por supuesto, también hablan de combatir el crimen organizado extranjero con cárceles especiales. Evidentemente, el actual gobierno, por su ideología, no toma definitivamente este tipo de medidas, y muchas leyes, como la ley de uso de la fuerza, están entrampadas en el Congreso. Vamos a ver si podemos hacer un paso por la frontera de Chile y Bolivia, y entendiendo que son los pasos irregulares, no los establecidos como estos, por donde purula, transita y cruzan la mayor cantidad de inmigrantes ilegales. Este año también hay elecciones en Venezuela, y de ganar nuevamente Maduro, entendiendo que es una dictadura, que esa es la mayor posibilidad, puede que aumente incluso la cantidad de migrantes que vayan a Colombia, a Perú, a Chile y, por supuesto, caminando hacia Estados Unidos. La xenofobia es parte, se va desarrollando cuando empiezan a delinquir. Y voy a dar un caso. Chile, por ejemplo, hoy en día está azotado porque hay una gran cantidad de bandas chilenas que están operando en Estados Unidos, y eso ha puesto en riesgo la visa waiver, que es la excepción de visa para los connacionales, los chilenos, para entrar a Estados Unidos. Y eso está tensando las relaciones entre Chile y Estados Unidos y hace peligrar esta excepción de visa llamada esta o la visa waiver. En definitiva, la migración es importante en un número controlado, con ciertas características de los migrantes que necesiten los países y, por supuesto, absolutamente legal, conociendo los antecedentes de las personas que vienen y con la cooperación de los países de donde provienen. No es el caso de Venezuela, es una dictadura, no se tiene cooperación y, evidentemente, ni siquiera reciben a las personas deportadas. ¿Qué hay que hacer? Cambiarlo absolutamente desde ahora, porque si no, la situación será aún más sostenible y la población local va a tomarlo en contra de los inmigrantes, como ha pasado en Perú y en otros países. ¿Qué opinas tú? Te invitamos a dejar tus comentarios en nuestro canal, siempre con respeto y fundamento, porque entre tu opinión y la nuestra todos aprendemos acá, en el nombre del Padre. Será hasta la próxima.
Bueno, esta es la frontera de Chile-Bolivia. Hay que dormir acá en la frontera porque la abren aproximadamente a las 8 de la mañana. Una gran cantidad de gente, no se ve gente caminando que pudiera parecer inmigrante ilegal. Pero vamos a ver en el camino si encontramos algo. Estamos acá en la frontera de Bolivia con Chile. Y ustedes pueden ver el gran intercambio comercial de turismo que hay en este paso fronterizo que está absolutamente colapsado. Ese es un motivo por el cual Chile y Bolivia deberían llegar a un acuerdo en cuanto a políticas migratorias. Y por supuesto que la mayoría de los inmigrantes legales pasan por, valga la redundancia, pasan por movilidad.